puedo bajar 2 milímetros y puede ser esto, 2 milímetros también. Y así es finito. Y así es finito no me sirve. ¿O sí? No me sirve. Entonces tengo que saber cuánto de altura, pero cuánto tengo que tener de grosor de diente para que me dé resistencia. Porque no solamente la altura me lo da. Y ahí está el otro tema. Que se sabe la mitad de la historia, la otra mitad no se la sabe. Ya vamos a llegar a esa información, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Ichim? Evaluó qué ocurría si no tenía efecto férula. Y entonces vio que la concentración de fuerzas ocurría en esta zona cuando el diente estaba al ras. ¿Qué pasa cuando le fue empezando a agregar altura? Vio que cuando tenía 0,5 de efecto férula, miren cómo se reducía esta imagen. Cuando tenía 2 milímetros prácticamente había desaparecido. O sea, como mínimo teníamos 2 milímetros. O puedo tener 3, 4, 5, 6. Pero lo mínimo que yo podía dejar era 2 milímetros. Si yo hago la comparativa entre los tres, voy a ver cómo se reduce acá el efecto. Por lo tanto, no es por las conclusiones que llega Ichim, sino por la vasta bibliografía que existe sobre el tema, el espesor, la altura mínima que se recomienda serían 2 milímetros. Estos 2 milímetros pueden estar acá en una preparación de hombro con bíceps, ¿sí? El bíceps me daría doble protección, o estos 2 milímetros se ponen acá también. Y también me garantizaría que este perno, no este muñón, tenga protección y evite la fractura. Entonces, la pregunta es, 2 milímetros de altura, ¿cuánto sería el ancho? 1 milímetro. Esto sería la idea básica de cómo tendría que ser la altura y el ancho del remanente dentario. Para poder medir esto, no tienen otra cosa en la cajita que fue pedida en la lista de materiales, una sonda Carolina del Norte. La sonda Carolina del Norte les hace mediciones de a 1 milímetro hasta 15. Entonces me permite cuantificar cuánto es la altura desde la base del hombro hasta la parte más apical de este remanente dentario. Y después tendría que ver cuánto es el ancho. Van a llamarle la atención cuánto es 1 milímetro y que parece que fuese mucha cantidad o poca cantidad y cuánto es. Y es interesantísimo, ¿sí? Diego, cuando vos haces una preparación dentaria, Sí. y tenés que colocar un poste, primero haces la preparación del hombro y después el poste. Yo me gustaría ver primero la preparación del diente. Usualmente se deja, lo que pasa es que si vos haces la preparación del diente y después haces primero el poste y después preparas el diente, te puede quedar esto finito acá. Entonces estos 2 milímetros se transforman en 1 milímetro, medio milímetro. ¿Entienden lo que digo? Entonces lo ideal sería que vos prepares el diente y después hagas vos podés obturar el conducto. ¿Sí? Lo que sí tenés que ver es, o tenés que preparar el diente y después preparar el conducto para decidir si vos colocas un poste o un perno. ¿Sí? Hoy la tendencia... André, ¿me bajan la persiana de ahí que se está entrando mucho sol? Por favor. Diego, ¿puedes repetir que no escuché lo que preguntó? Trabajo yo y fíjate. ¿Qué? No escuché lo que preguntó Jorge. ¿Cómo estás dormido? No, está bien. Preguntó. Espera, que no escuchar que digan. Avísame, André. ¿Es la preparación antes o después? Estoy pensando con el motor. ¿Ya está? Listo. El tema es el siguiente. Pregunta si la preparación la haces antes o después. La idea es que vos la hagas antes para que te permita evaluar cuánto es el remanente que te queda. Porque si yo hago la preparación y cemento el poste y después empiezo a preparar, lo que va a ocurrir es que quizás estos 2 milímetros, este diente al preparar me quede acá medio milímetro, me queda finito. Por lo tanto, estos 2 milímetros no son 2 milímetros, son menos cantidad. Si vos tenés mucho remanente dentario, sabés que vas a tener buena tela, podés hacerlo después, la preparación. ¿Entienden lo que digo? Cuando vos dudás de lo que te va a quedar, la haces antes. Cuando tenés mucha cantidad de diente, es innecesario tener que hacer la preparación. Sabés que te va a quedar espacio, ¿sí? Entonces ahí podés hacerla después. ¿Vamos bien? ¿Se responde? Si vos tenés un lugar donde recibe fuerza en el maxilar, no tenés
recto, todo así, por eliminas caries y todo, y no te queda la posibilidad de hacer Ahí, bueno, ahí pasa de nuevo el diagnóstico, entiende lo que dice. Vos si vos tenés el ras de la encía, si yo no tengo el ras de la encía, empiezo a poner la balanza. Posición dentral arcada es la función que va a cumplir, ¿sí? Y la otra, ¿puedo hacer una extrusión dentaria o un alargue de corona clínica? Si yo tengo estas dos variables, alargue de corona clínica y extrusión dentaria, siempre mi intención va a ser extrusión dentaria. Siempre. ¿Por qué? Porque preservo todo el tejido óseo periférico. ¿Sí? Y lo que yo quiero hacer es que no me aparezca, no haya una retracción de papila acá adelante. Entonces yo siempre voy a tratar de negociar con el paciente la posibilidad de una extrusión dentaria por el hecho que te estoy contando. Si no lo puedes lograr, tendrás que pensar en un área de corona clínica. No te queda otra. ¿Sí? Y la otra, si vos no podés negociar ninguna de esas cosas y vos querés usar el diente, ahí tendrás que pensar qué función va a cumplir, vuelvo a decir lo mismo, y qué posición. Hay situaciones en las cuales el diente está tan destruido que vos lo negociás y hablas con el paciente. Me ha pasado el paciente en el cual diente al ras, postes preformados personalizados de fibra de vidrio, y le digo, mira, entre sacar los dientes y esto, vamos a jugarnos a esto, diente al ras. Yo me baso en ciertas cosas que había visto que después del cuento, y entonces le coloco esto. El paciente sabe que estamos en un diente jugado. Hace 5 años que tiene colocado todo eso. ¿Pero por qué? Porque era un paciente que no lo usaba, un paciente de una clase 1 tranquila, no había signos de otras cosas, el único problema que tenía ahí. No es que un paciente que tiene detonado estos dos y es lo único que tiene detonado, bueno, lo haces. Pero un paciente donde le faltan varias piezas dentarias que descargue y decir, mira, yo me voy a jugar con esto, en el cual el tipo no se lo cuidó, y cómo me va a garantizar que esto va a durar en el tiempo. Ponés en la balanza, ¿no? Quizás ese paciente te jugás y funciona, y vos te jugás y no funcionó. Pero eso lo tenés que hablar con el paciente siempre. Creo yo, no sé. No es a todos los mismos. Mira, una de las cosas que una vez la escuché, a no todo el mundo le das café. Porque a un tipo común se lo matás. No para todo el mundo café. Entonces, acá pasa lo mismo. Hay situaciones clínicas que vas a tomar la decisión de hacerlo. Y una misma situación clínica en otro paciente no lo haces. No sabes por qué. Quizás el diagnóstico, que hay varios factores que te dicen que en ese caso no lo vas a hacer. ¿Comprendés? ¿Qué iba a hacer? ¿Vamos bien? Ahora nosotros estamos siempre hablando de los pernos. Fíjense que hasta ahora nos hemos metido en los factores que afectan la retención de ese perno poste, y nos hemos metido en el efecto fémula, que es importante tener ese remanente. Ahora nosotros vamos a meternos puramente en los anclajes, ¿sí? Y en los anclajes los vamos a clasificar de acuerdo a la forma o método de confección, y después de acuerdo a su composición. O sea que primero vamos a hablar de la forma o método, porque cada forma o método, estos van a ser pernos colados o postes preformados, cada uno va a tener una composición diferente. ¿Vamos bien? Entonces lo que primero tenemos que saber que los pernos o postes se dividen en pernos colados o postes preformados. O postes colados, postes performados. ¿Sí? Vamos a hablar primero del perno colado, ¿sí? Que es lo que hoy en día se está tratando de dejar en el mundo por las cosas que ya contaremos más adelante, pero que todavía siguen utilizándose. Se siguen utilizando. Quieran o no, se siguen utilizando. Entonces, un perno colado está indicado para aquellos casos donde existan conductos expulsivos o elípticos. Podemos también decir, también se utilizan los postes preformados, ¿sí? Pero antes no se hacía el perno o el poste personalizado. Hoy se está haciendo cada vez más. Cuando hay una pérdida excesiva de estructura coronaria, o cuando quiero cambiar la inclinación de la corona clínica, cosa que el poste preformado no me lo permite porque es vertical, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de un poste con perno colado? Hay un íntimo contacto con las paredes del conducto. Por lo tanto, si hay un íntimo contacto con las paredes del conducto, el espesor del cemento va a estar disminuido. Si yo estoy capturando la forma dentaria casi natural, lo que le va a dar esa forma dentaria es características antirrotacionales, ¿sí? Porque una forma que rote sería cilíndrica, pero si yo estoy copiando algo que es elíptico, la idea es que no rote. Y como está hecho, es colado y está hecho perno y muñón en un mismo material, hay mayor solidez, ¿sí? Como desventajas que tiene el perno colado es que son muy rígidos, requieren 2 sesiones, una para tomar las impresiones y la otra para cimentado. Hay un costo de laboratorio que es mano de obra más aleación,
Y por último, que es sobreexigidos. Y ahí es donde empiezo a poner así con la vena hinchada. Porque yo lo que analizo es lo siguiente. Porque nosotros, hay una de las cosas que va pasando en la evolución, y ayer lo meditaba un poquitito mientras estaba sentado en la digo, qué poco, cómo se nos fue metiendo en la cultura, en la sociedad, el poco respeto o el no entender el envejecimiento. Y cómo no, el no respeto o el ver que una persona se va poniendo más grande y no pasa como en Japón, que al tipo que es el mayor, el anciano, es el sabio. Es una cosa que en la sociedad no pasa, pasa totalmente al revés. No se escucha a la persona que es más grande. Y se le dice, no, porque ya es anticuado, porque esto... Y el tipo que caminó la vida nos puede enseñar de muchas cosas, quizás no de lo nuevo, porque el tipo ya no está, no puede estar corriendo la vida. Pero tenemos que entender que todas estas cosas aparecieron, y sabemos hoy más, gracias a que profesores nos dieron cosas antes. Esto es una cosa que decía Sarmiento, que es un prosa nuestro de la enseñanza. Decía, el deber del docente o de nuestras generaciones, hoy nosotros, es transmitir a la gente que viene atrás nuestra lo que nos enseñó a nosotros. Porque si no, no evoluciona el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros y la gente que se pone diciendo, no, pernos son de viejo, qué sé no sé cuánto. Ahora, tengo una pregunta. Peter Schaller, Belzer, Fradiani, que tanto vos te lo venerás, o otra gente, ¿no? ¿Qué podemos decir? Autores como Gizzi, como decía alguno, Sorensen. ¿Cuántos autores han nutrido la odontología hasta el día de hoy y han utilizado pernos colados? O sea, desconocer que esto existió en un momento es como que negar que la completa existe porque existió y decir que de viejo es una cosa anticuada cuando hay implantes. ¿Comprende lo que digo? Ahora, el desconocer que existe esto y decir, no, los pernos son muy rígidos, es lógico que son rígidos. Es lo que existía en el momento. Hoy hay estos materiales, sí, pero bien manejados, porque donde son mal manejados, porque son sobreexigidos, van a producir los mismos destrozos que produce un perno colado. Ahora, el tipo que dice pernos colados versus pernos más preformados, como existió en su momento una conferencia, pernos versus postes, ¿pero me estás cargando? Yo siempre lo digo, vos le das a mi hija una varilla de vidrio y una varilla de metal y digo que les pegue